Señor Miyamoto, ¿cómo se encuentra? Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vi. Miyamoto observaría a Tanjiro, Mitsuri y Nezuko, aparentemente dirigiéndose hacia algún lado. Nos veremos mañana por la mañana, iré a descansar. Que descansen bien, señor Miyamoto. Es admirable, ¿verdad? ¿Eh? Me refiero, desde su llegada, hubieron menos bajas por cazadores y ahora está más dispuesto a ir acompañado. Oiga, señorita Mitsuri, como era realmente Miyamoto, el señor Rengoku me habló por encima. Pues de hecho, no hay mucho de qué hablar de él, ciertamente mostró respeto por nosotros, pero él tenía sus propios valores. Mostraba un pensamiento algo más de jerárquico, muy marcado con los otros cazadores de menor rango. Aunque fue posterior de la misión en la que él participó contigo y Rengoku, que bueno, digamos que cambió un poco. Al día siguiente, se podría ver a Genya sujetando con firmeza una katana con la misión de lograr cortar a Miyamoto, mientras que él simplemente le comenzaría a explicar sus debilidades, mientras se mantendría esquivando cada intento de corte. ¿Qué ocurre? Esfuérzate. ¿Acaso necesitas de tu escopeta? Genya se aguantaba las ganas de contestarle, su frustración y desesperación era notoria, hasta que... Eres una decepción como cazador, ¿acaso planeas llegar a ser un pilar con ese lamentable desempeño? De ser el caso, mejor solo ensuciarías el rango de Pil, cállate. Con eso Genya se abalanzaría de frente con las pocas energías que le quedaban, decidido a atravesar a Miyamoto, pero la katana simplemente sería sujetada por el filo. La respiración pesada de Genya, sujetando con todas sus fuerzas la katana, sería notada por Miyamoto. Apuesto a que te gustaría tener un pedazo de carne de demonio. ¿Verdad? Decepción de cazador. Genya, cegado por la rabia, le daría un puñetazo, incapaz de haber procesado lo que Miyamoto dijo, hasta que... ¿Eh? ¿Acaso usted, disculpe por golpearlo, eso no? Genya, ¿acaso no planeas volverte un pilar? Entonces usa lo que tienes, esfuérzate por mejorar tus fortalezas. Señor Miyamoto, ¿usted hace cuánto sabe que yo? Desde que te vi, siendo entrenado por Gyomei, esa dualidad similar a la que vi con Nezuko, pero en menor medida, fue a lo que me llevó a tratar de enseñarte mi respiración, y sugerirles entrenamiento a Gyomei. Me generaba mucha curiosidad tu presencia. ¿Este entrenamiento sirve de algo? Eso dependerá de ti, tú me pediste que te entrené, tú tienes que hacer el resto. Mientras los días pasaban, tanto Tanjiro como Genya se encontraban entrenando, mientras Genya aún mantenía su distancia, más allá de intercambiar algunas palabras. Hasta que Tanjiro lograría cortar la cabeza de la marioneta, viendo cómo dentro se encontraba una katana. Mientras que, Genya, se abalanzaría contra Miyamoto, para que a 1 metro daría un salto hacia un lado. Mientras estaba a punto de dar un corte en horizontal, Miyamoto observaría la determinación en los ojos de Genya, diciendo en voz baja. Eso está mejor, mismo segundo en lo que Genya haría una finta, para posicionarse justo detrás Miyamoto, mientras que observaría la imponente espalda completamente decidido, hasta que su cara sería cubierta por la palma de Miyamoto, sin detenerse trataría de cortar, pero la hoja solamente pasaría de largo, inmediatamente se agacharía para dar un corte ascendente detrás de él, observando cómo Miyamoto lo esquivaría con una ligera sonrisa, mientras unas palabras saldría de Miyamoto. Prepárate para subir un poco el nivel. Genya sentiría como su brazo, y parte del hombro fueron cortado, dando un grito de dolor. Que rápidamente y observando su brazo respiraría aliviado, dejándose caer al suelo. Bien, a partir de mañana, comenzarás la segunda fase. Lamentó interrumpir, Pilar de la Luz, sus katanas ya están listas, se las vengo a traer. Gracias, Miyamoto desenvainaría una de sus katanas mientras la alzaba al cielo atardecido, para posteriormente volver a guardarlo en su vaina. Bien, excelente trabajo, oye Genya, debes tener hambre. Con eso dicho, ambos irían rumbo a reunirse con Tanjiro y Nezuko. Minutos habían pasado y Tanjiro le estaría contando cómo dentro de la marioneta había una katana antigua, mientras Genya simplemente se limitaba a escuchar sin darle mucha importancia y Nezuko observaba a Miyamoto mientras este solo se había limitado a darle un pequeño saludo mientras continuaba comiendo y escuchando a Tanjiro. Habían pasado las horas y la noche ya había llegado hace un rato. Miyamoto se encontraba en su habitación cuando sintió algo raro en el ambiente. Abriendo ambos ojos y levantándose de su futón, era inconfundible, pero extraño. ¿Qué hace un demonio en la villa?
Tomando sus espadas y vistiéndose con su uniforme, se dispondría a dirigirse a paso lento hacia donde sentía la presencia del demonio. Mientras tanto Tanjiro, Nezuko y Tokito se encontraban observándose mutuamente, sin esperar que en el tejado se encontraba la cuarta luna creciente. Mientras que cerca de las aguas termales, un cuerpo de un herrero se encontraba totalmente destrozado. Solo espero que fuera una buena idea aceptar esto, en fin, menos drama y más acción. Mientras tanto, está comenzando a hacer un poco de frío. Un herrero escucharía como alguien se encontraba tarareando afuera. ¿Eh? ¿Quién está afuera a estas horas? Mañana hay que trabajar. Saliendo solo para encontrarse con un demonio con unos bellos ojos arcoíris. Oh, hola. Es un placer, a su lado un ojo lo observaría, sí, ya sé. Antes de que el herrero siquiera pudiera reaccionar, sería cortado por dos abanicos. La segunda luna superior, Douma había llegado. Bueno, Yoko tenía razón. Oiga señorita, dígame, ¿cómo bajan Tengu? Cambiando de escena. Parece que alguien viene, sí, así parece. La cuarta luna había entrado, Tokito, Tanjiro y Nezuko no sintieron su presencia hasta que entró por completo al cuarto. Encima de Antengu, un ojo aparecería. Ambos son demonios. En ese instante Tokito desenvainaría su katana tratando de cortarle la cabeza a la cuarta luna, solo para notar que este había esquivado y posicionándose en el techo, mientras que Tanjiro cortaría el ojo que se encontraba observando. Hantengu se encontró con un pilar y el chico de los aretes Anazura. Oh, qué suerte tengo, será mejor que vaya a ayudarlo. Después de todo lo fuerte tenemos que ayudar a los débiles. Con eso dicho, Duoma desvincularía la conexión con Akime, mientras se dispondría a ir directamente a la dirección de Antengu. Me preguntó si esto alegrará al señor Muzan. Justo en ese instante Douma vería como aquel pilar saldría volando. Mientras comenzaba a escuchar gritos de los herreros y a los peces demonio de Gyoko. Cambiando de escena, Tanjiro y Nezuko estaban siendo electrocutado por Sakido. Siendo como comienzo a perderla. ¿Quién está ahí? Karaku por otro lado, escucharía como alguien comenzaba a acercarse lentamente. ¿Eh? ¿Quién anda? De repente un escopetazo en dirección al cuello de Sakido causaría que pierda la cabeza. ¿Otro cazador? Oye tú. Karaku sentiría una intención asesina que causaría que volteara al instante, solo para rápidamente ser cortado en el cuello por Miyamoto. Lo lograron. Antes de que Tanjiro dijera algo más, vería cómo volvían a salir otros dos demonios más desde el cuello y cabeza que habían sido cortada y destrozada, respectivamente. Sorprendiendo a todos. Aizetsu. Ese puede ser. Karaku. Maldito cazador, ¿cómo te atreves a cortarme la cabeza? Uroji. ¿Cómo permitiste que te dieran en la cabeza de esa manera? Sekido. No me reproches. ¿Qué demonio? Ahora son 4 demonios. De repente todos comenzarían a oír cómo empezaban a sonar las campanas en señal de alarma por la llegada de demonio. Lo siento, pero... Antes de que Aizetsu pudiera terminar sus palabras, su cuello sería cortado mientras Miyamoto sostenía con firmeza su lanza. Qué interesante, a pesar de que le corte el cuello no desaparece, aunque su número sea la número 4, puedo confundirlo por un demonio cualquiera. Lo hizo de nuevo. Infeliz. Señor Miyamoto. No se metan.
Rápidamente Miyamoto cortaría la cabeza de otros dos demonios mientras que Uroji observaba desde a unos metros de distancia hasta que vería como Miyamoto lo observaba fijamente. Respiración de la luz, segunda postura, estela de ónice morada, al igual que a los otros tres Miyamoto confirmaría lo que creería. Eso fue increíble. Joven Kamado, Genya y Nezuko, creo que este demonio no puede morir aunque le corten directamente el cuello, aunque dejo de dividirse, la mejor opción es que ustedes lo retengan. ¿Nosotros? Pero usted, este demonio no vino solo. Mientras se comenzaban a regenerar dos cabezas serían atravesada por el cuello de Genya, mientras que Nezuko aplastaría directamente la cabeza, notando algo al destrozarle la mandíbula a uno. Mientras Tanjiro notaría como otro demonio venía a paso lento, quedándose paralizado de solo verlo a la distancia. Karaku estaba a punto de atacarlo pero sería sujetado de ambos brazos por Miyamoto. Joven Kamado presta atención a todo alrededor. Señor Miyamoto, ese demonio es el que más se acerca al olor de Muzan. Suéltame maldito caza, antes de que Karaku siguiera hablando Nezuko le aplastaría directamente la mandíbula y por consecuencia su lengua. Buen trabajo Nezuko, Tanjiro y Miyamoto ahora conocían que su regeneración se retrasaba si su lengua era destrozada. Díselo a Genya, se los dejo a ustedes. De esa manera Tanjiro, Nezuko y Genya tendrán que contener a la cuarta luna. Mientras eso pasaba Tokito se estaba enfrentando a la quinta luna. Cambiando nuevamente de escenario, Douma entraría dentro de la finca. Espero que sea aquí. Adentrándose por los pasillos comenzaría a escuchar cómo alguien comenzaba a acercarse a su posición. Me preguntó si se trata de una señorita. Hasta que Miyamoto iluminándose por la luz de la luna que entraba por una pared destrozada, se dejaría ver para Douma. Un segundo de silencio en donde se escucharía los rayos de Sekido y el grito ensordecedor de Uroji junto a los disparos de Genya sería lo único que llenaría ese sitio de un ruido, hasta que Douma se dispondría a hablar. Es un placer, eres un caza, dime algo. Miyamoto comenzaría a mostrar una sonrisa mientras comenzaba a desenvainar ambas espadas. Qué encantadora sensación fue esa. Douma sintió como fue cortado unas 7 veces, aún así, en ningún momento contraatacó. Ya veo, así que... Antes de que Douma dijera algo, esquivaría con sorpresa un corte que irá directo a su cuello, mientras ambos se daban la espalda. Vaya, eres un pilar cierto. Miyamoto Musashi, pilar de la luz, diría el espadachín mientras observaba la hoja de su wakizaki. Mientras que Douma se giraba, y abriría uno de sus abanicos. ¿En serio? ¡Qué buena suerte la mía! Miyamoto comenzaba a sentir como la noche se hacía cada vez más fresca, girándose viendo como a los pies de Douma se comenzaba a crear hielo. Supongo que ese primer intento de cortarme la cabeza, fue más una prueba o me equivoco. Miyamoto se pondría en posición de combate mientras daba otro corte imaginario directo al cuello, esta vez, aún más rápido. Vaya, supongo que debería tomarte en serio. Técnica de sangre demoníaca. Hielo criogénico. Mientras tanto en el piso superior Tanjiro, Nezuko y Genya estaban reteniendo pero aún sin saber cómo matarlo, hasta que Tanjiro olería un quinto individuo a las afueras de la finca. No lo había sentido antes por el otro demonio que se encontraba con Miyamoto. Genya, hay un quinto demonio, junto en ese instante un gigantesco Buda hecho de hielo atravesaría parte del segundo piso, y un gélido viento saldría desde el agujero. ¿Qué es eso, danza del dios del? De repente Tanjiro sería incapaz de respirar comenzando a sangrar, sintiendo como varias agujas que atravesaban su garganta y pulmones. Momento en donde, agacha, Genya había sido alcanzado por distraerse siendo atravesado por las garras de Uroji. Mientras que Aizetsu a punto de apuñalar a Tanjiro, sería tacleado por Nezuko aunque sería electrocutada por Sekido. Jajaja, parece ser que la técnica de sangre del señor Douma nos dio un pequeño respiro. Deja de hablar y acaba con ese cazador. Señor. Jaja, apenas intenta hablar. Minutos antes. Debajo de ellos, se encontraba Douma regenerándose junto a dos clones más pequeños, mientras con una sonrisa observaba a Miyamoto, que a sus pies ya se estaban deshaciendo otros 3 clones. Jaja, vaya que no te importa dañar tus pulmones con tal de hablarme. Miyamoto inhalaría y exhalaría, mientras comenzaría a sangrar de la boca y nariz hasta que...
Solo quería experimentar qué tan peligrosa era tu técnica, si todo lo que puedes hacer es darme una ligera irritación en la garganta, qué técnica de sangre tan decepcionante. ¿Acaso piensas que necesito de una respiración para matarte? Nube helada. Miyamoto haría un rápido movimiento con una de sus katana que haría esparcir el ataque de Douma, pero con una sonrisa Douma usaría técnica Bodhisattva de loto de cristal, destruyendo parte del segundo piso, mientras los clones usarían loto de hielo y estalactitas congelada. Douma por dentro sabía que si no lo daba todo, lo más seguro era que iba a perder. Mientras que la confianza de Miyamoto sí le había pasado factura, pues sus pulmones ya se encontraban completamente destrozados pues había inhalado demasiado polvo de hielo de grano fino. Si este polvo es inhalado en grandes cantidades, destruye las células de sus pulmones, causando necrosis, cosa que aunque no fue el caso no estaba muy lejos de serlo de seguir en el mismo sitio, pues Miyamoto había estado reteniendo la respiración una vez que dejó de hablar. En ese momento ambos escucharían un quejido femenino seguido de un rayo. Parece que ahí arriba, se encuentra una señora y, el momento que Miyamoto estaba esperando, saldría disparado directo a Douma, sin volver a quitarle la vista de encima, movería el brazo de su Bodhisattva, pero eso no detendría a Miyamoto, partiendo en dos el brazo del Buda gigante de hielo. Rápidamente los clones crearían más nube helada, pero Miyamoto aún y sin perder velocidad tras cortar el brazo del Buda se impulsaría con la pared directo hacia Douma y guardando aún el poco aire de sus pulmones. Primera postura, flash. Cortando y pasando de largo, atravesando la pared de la finca saliendo hacia afuera, respirando de manera agitada escupiría sangre, sus ojos irritados y sus manos y pies de un ligero tono morado. Incluso un soldado entrenado puede morir a manos de un niño si este no se defiende. Volviendo con Genya, dejaría caer su escopeta mientras Tanjiro seguía incapaz de ponerse de pie, mientras observaba cómo Nezuko era electrocutada volteando a punto de ser apuñalado, hasta que... Hola a todos. La voz de Douma haría que los tres demonios le prestaran atención, Nezuko dejaría de recibir descargas y Tanjiro solamente estaba paralizado e incapaz de creer que el que estaba delante de él era la segunda luna. Nuevamente estaba en la misma situación, incapaz de ponerse de pie, Nezuko herida, Genya fue llevado a otro sitio, Tokito había sido mandado a volar hace un rato y ahora Miyamoto había perdido.